La luz de los reflectores en la época de oro del cine mexicano, tenía una función dual. Mientras iluminaba la belleza de sus estrellas, proyectaba sombras tan alargadas y densas que podían ocultar crímenes atroces durante décadas. Esta es la crónica de una de esas sombras, una que nació en el Caribe, se alimentó del silencio de los sets de filmación de la Ciudad de México y culminó en una tragedia doméstica que superó cualquier guión de suspenso escrito para la pantalla grande. Sin más, ¡comenzamos! Para desentrañar el nudo de esta tragedia, es imperativo retroceder el reloj hasta la Cuba de mediados de los años 30. En aquel entonces, un joven, pero ya imponente Julio Villarreal se encontraba en la isla. Villarreal, poseedor de una voz profunda y una presencia que exudaba una autoridad casi aristocrática, ya era conocido por su capacidad para interpretar a hombres de carácter volátil y villanos refinados. Sin embargo, su mayor actuación fue la que sostuvo fuera de los escenarios. En La Habana, Villarreal mantuvo un romance apasionado y destructivo con una mujer cuya identidad fue sistémicamente borrada de los registros oficiales por la influencia del actor. La relación, marcada por los celos y el temperamento explosivo de Julio, terminó en un acto de violencia ciega. En una noche que la historia oficial prefirió olvidar, Villarreal le arrebató la vida a la madre de Perla. El crimen, cometido en un país extranjero y en una época donde las comunicaciones eran lentas y las influencias pesaban más que las leyes, quedó sepultado bajo el peso del prestigio que el actor estaba construyendo. Villarreal regresó a México, dejando atrás un cadáver y una niña pequeña. Esa niña más adelante se iba a convertir en Perla Aguiar. Perla creció con el estigma de la orfandad y el peso de una verdad que le quemaba las entrañas. A medida que se convertía en una mujer de una belleza deslumbrante y un talento innato, se juró a sí misma que no solo encontraría a su padre, sino que lo obligaría a mirar de frente el horror que había causado. Su entrada al cine no fue una casualidad, fue una infiltración. Perla Aguiar, utilizando su carisma para escalar rápidamente en la industria, sabiendo que el cine era el único lugar donde podía estar lo suficientemente cerca de Julio Villarreal, sin levantar sospechas inmediatas. Pronto, el público mexicano se enamoró de ella. Su participación en películas junto a Germán Valdés Tintán y Mario Moreno Cantinflas la posicionó como una de las actrices más queridas y respetadas. Verla en pantalla era ver la perfección. Una mujer que podía manejar el humor físico con la misma destreza que el drama más profundo. Pero tras bambalinas, Perla era una investigadora privada de su propia tragedia. Cada vez que se cruzaba con Villarreal, en los estudios Churubusco o en los eventos del sindicato de actores, ella veía en él no al gran primer actor, sino al asesino de su madre. Villarreal, por su parte, vivía en un estado de negación absoluta. Nunca reconoció a Perla como su hija. A pesar del parecido físico y los susurros que comenzaban a circular en los camerinos, Villarreal mantenía una distancia gélida. Quizás en su mente no reconocería que era una forma de borrar el crimen cometido en Cuba. Si la hija no existía oficialmente, el asesinato tampoco. Pero el destino
es guionista caprichoso. Estaba preparado. El tercer acto de la historia. Llegamos al año de 1958. La industria del cine estaba cambiando, pero las rencillas familiares se mantenían intactas. Perla, cansada de las máscaras y de la impunidad de la que gozaba su madre, decidió que el silencio debía romperse. No buscaba una herencia económica, buscaba el reconocimiento de la sangre y la admisión de la culpa. La confrontación definitiva ocurrió en la residencia de Villarreal, un lugar que parecía un museo dedicado a su propia gloria, lleno de retratos suyos en diversos personajes. Esa noche, el aire era espeso, cargado con la humedad de una tormenta que amenazaba con estallar sobre la ciudad. Perla entró en la casa no como la estrella de cine que el mundo conocía, sino como la niña que fue privada de su madre en una habitación oscura de La Habana. El reclamo fue directo y brutal. Perla le echó en cara cada detalle que había logrado recopilar a través de los años de búsqueda, los nombres, las fechas y el lugar exacto en Cuba donde la vida de su madre se extinguió bajo sus manos. Villarreal, acorralado por primera vez en su vida, no reaccionó con arrepentimiento, sino con la soberbia del villano que tantas veces había interpretado. Se burló de sus pretensiones y negó cualquier vínculo, intentando expulsarla de su casa, con la misma autoridad con la que ordenaba a sus subordinados en el set. La discusión se trasladó al vestíbulo, cerca de la imponente escalera de mármol que dominaba la entrada. Las palabras se transformaron en forcejeos. Villarreal, a pesar de su edad, intentó someter a Perla por la fuerza, pero ella estaba impulsada por una energía que venía de décadas de dolor acumulado. En el punto álgido del conflicto, mientras ambos luchaban al borde de los escalones, se produjo un movimiento brusco. Perla empujó a su padre. No fue un empujón calculado para matar, sino un acto de desesperación, de liberación. El cuerpo de Julio Villarreal perdió el equilibrio y rodó por la escalera. El sonido de sus huesos chocando contra el mármol fue lo único que rompió el silencio de la mansión. Al llegar a la base, Villarreal quedó inmóvil. Se había desnucado de forma instantánea. La investigación que siguió fue discreta, manejada por los hilos invisibles del poder que buscaba evitar un escándalo que manchara la imagen del cine nacional. Se habló de una caída accidental, de un corazón debilitado por los años. Sin embargo, en las sombras de las redacciones de los periódicos más incisivos, la verdad se filtró. Muchas gracias y hasta la próxima.